¿Recuerdas cuando la televisión no era solo comerciales y telenovelas? En 1959, México vivía una revolución silenciosa. Mientras Telesistema Mexicano dominaba las pantallas con publicidad y entretenimiento, un grupo de ingenieros soñadores decidió hacer algo diferente. Algo que nadie había intentado en toda América Latina. Crearon el primer canal de televisión pública del continente. Hoy vas a conocer la historia de Canal 11, el canal que le dio voz a quienes no tenían pantalla. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre su primera transmisión que muy pocos conocen. Años 50. Para entender lo que significó Canal 11, primero hay que entender el México de aquella época. Corría el año 1959. Adolfo López Mateos acababa de tomar la presidencia con promesas de modernización y justicia social. El país vivía lo que los economistas llamaban el milagro mexicano. La economía crecía, las ciudades se expandían y la clase media comenzaba a soñar con televisores en sus salas. Un aparato de esos costaba varios meses de salario, pero quienes podían comprarlo lo presumían como si fuera un tesoro. En las vecindades del centro de la Ciudad de México, las familias se juntaban en casa del vecino que tenía tele. Llevaban sus sillas de madera, preparaban palomitas en cazuela y veían juntos los programas de la noche. Era un ritual comunitario, casi sagrado. Pero toda esa televisión tenía un problema. Era completamente comercial. Los 3 canales que existían, el 2, el 4 y el 5, pertenecían a empresarios privados que buscaban una sola cosa: vender jabones, refrescos, cigarros y todo lo que cupiera entre programa y programa. No había espacio para la cultura, la ciencia o la educación. Si querías aprender algo, tenías que ir a la escuela o a la biblioteca. La televisión era puro entretenimiento, y quien no pudiera pagar publicidad simplemente no existía en la pantalla. Pantallas. Telesistema Mexicano controlaba todo. Emilio Azcárraga Vidaurreta, Rómulo O'Farrill y Guillermo González Camarena habían unido sus canales en 1955 para formar un gigante mediático. Juntos decidían qué veían los mexicanos, a qué hora y con cuántos comerciales. Las telenovelas comenzaban a dominar los horarios estelares. Los programas cómicos llenaban las tardes. Y los noticieros, cuando los había, mostraban solo lo que convenía mostrar. No existía alternativa. Si prendías la televisión, veías lo que ellos querían que vieras. Así de simple, así de triste. Pero en un rincón de la Ciudad de México, específicamente en el casco de Santo Tomás, un grupo de ingenieros politécnicos tenía otras ideas. Ellos creían que la televisión podía servir para algo más que vender productos. Creían que podía educar, informar y transformar a un país donde millones de personas no tenían acceso a la escuela. Walter Cross Buchanan. Este nombre merece un lugar especial en la historia de México. Walter Cross Buchanan era un ingeniero brillante, nacido en 1912, que dedicó su vida a la tecnología y la educación. Había estudiado en Estados Unidos y regresado a México con una visión clara. La tecnología debía estar al servicio del pueblo, no de los empresarios. Esa idea, tan simple y tan revolucionaria, lo llevó a convertirse en director del Instituto Politécnico Nacional. Y desde ahí, comenzó a soñar con algo que parecía imposible. Un canal de televisión que no dependiera de la publicidad. Un canal donde los estudiantes pudieran practicar, donde los maestros pudieran enseñar y donde cualquier mexicano pudiera aprender sin pagar un centavo. Sus colegas lo miraban con escepticismo. ¿Televisión sin comerciales? ¿Quién iba a financiar eso? ¿Cómo competir contra los gigantes del entretenimiento? Pero Cross Buchanan no se detuvo. Sabía que el Politécnico tenía los ingenieros, los técnicos y la vocación social necesaria. Solo faltaba convencer al gobierno y conseguir los equipos. Instituto Politécnico. El Poli, como le decían los estudiantes, no era una institución cualquiera. Había sido fundado en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas con un propósito muy claro:
formar técnicos y profesionistas que sirvieran a las clases populares de México. Su lema lo decía todo: la técnica al servicio de la patria. No era una frase vacía, era una misión. Mientras la Universidad Nacional formaba abogados, médicos y filósofos para las élites, el Politécnico preparaba ingenieros, técnicos y obreros calificados para construir el país. Sus estudiantes venían de familias humildes, de barrios populares, de provincias olvidadas. Muchos eran los primeros de su familia en pisar una escuela superior. En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, conocida como ESIME, se formaban los mejores técnicos en electrónica y comunicaciones del país. Ahí estaban los cerebros que harían posible el sueño de Cross Buchanan. Ahí nacería Canal 11. Frecuencia. Conseguir un canal de televisión no era cosa fácil. Las frecuencias eran controladas por el gobierno y los empresarios de Telesistema Mexicano tenían mucha influencia. Ellos no querían competencia, mucho menos una que no cobrara por los anuncios. Cross Buchanan tuvo que negociar, insistir y convencer. Presentó el proyecto como algo puramente educativo, sin fines comerciales, sin amenaza para los intereses privados. El gobierno de López Mateos, que presumía de impulsar la educación pública, no podía negarse. Finalmente, en 1958, se otorgó el permiso. El Instituto Politécnico Nacional recibiría la frecuencia del Canal 11 para transmitir contenido educativo y cultural. Era la primera vez en la historia de América Latina que un gobierno autorizaba televisión pública. Los Tonentoyemo, ingenieros del Poli, celebraron como si hubieran ganado un campeonato. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora tenían que construir un canal desde cero, con presupuesto limitado y equipos que nadie más quería. 2 de marzo de 1959. Esa fecha quedó grabada en la historia de la televisión mexicana. A las 7 de la noche, desde los estudios improvisados en el casco de Santo Tomás, Canal 11 transmitió por primera vez. La señal era débil, el alcance limitado, pero el mensaje era poderoso. México ya tenía televisión pública. Los primeros minutos mostraron el escudo del Politécnico, se escuchó el himno nacional y apareció en pantalla el director del instituto explicando la misión del canal. No hubo comerciales, no hubo vedettes, no hubo concursos de premios. Solo educación, solo cultura, solo la promesa de que la televisión podía ser diferente. Muy pocas familias pudieron ver esa primera transmisión. La potencia del Ibesinchostonat transmisor apenas cubría algunas colonias del norte de la ciudad. Pero quienes la vieron, supieron que algo importante estaban haciendo. Estudios. Si hubieras visitado Canal 11 en sus primeros años, te habrías sorprendido. No había nada del glamour que imaginamos cuando pensamos en televisión. Los estudios estaban en un edificio viejo, adaptado a las carreras con lo que había. Las cámaras eran equipos usados, algunos donados, otros comprados de segunda mano. Los técnicos eran estudiantes del Politécnico que aprendían sobre la marcha. Los conductores eran maestros que nunca habían estado frente a una cámara. Todo era improvisado, pero todo funcionaba. Había un espíritu de misión, de causa, de entrega. Nadie cobraba sueldos altos. Nadie buscaba fama. Querían demostrar que se podía hacer televisión de calidad sin millones de pesos. Y lo lograron. Con creatividad, con ingenio, con ese talento mexicano para resolver problemas con lo que hay a la mano. Programación. Canal 11 no transmitía telenovelas ni programas de concursos. Su parrilla era completamente diferente a todo lo que existía. Por las mañanas, clases de matemáticas, física y química para estudiantes que no podían asistir a la escuela. Por las tardes, documentales sobre historia de México, sobre ciencia, sobre arte. Por las noches, conciertos de música clásica, obras de teatro, debates sobre temas sociales. Era como tener una escuela y un museo dentro de la televisión. Los críticos decían que nadie iba a ver eso, que la gente prefería a Cepillín y las luchas, que un canal sin comerciales estaba condenado al fracaso.
pero se equivocaban. Poco a poco, Canal 11 fue encontrando su audiencia. Maestros que grababan los programas para sus alumnos, familias que querían algo diferente, intelectuales hartos del entretenimiento vacío. Años 60. Los años 60 fueron de crecimiento y consolidación. Canal 11 amplió su potencia de transmisión y llegó a más hogares de la Ciudad de México. También comenzó a producir contenido propio, no solo retransmitir clases del Politécnico. Aparecieron los primeros programas de divulgación científica hechos en México, documentales sobre volcanes, sobre fauna mexicana, sobre las culturas prehispánicas, contenido que no existía en ningún otro canal. En 1968, el mundo puso los ojos en México por los Juegos Olímpicos. Telesistema Mexicano transmitió las competencias con todo el despliegue comercial imaginable. Pero Canal 11 hizo algo diferente. Transmitió programas sobre la historia del deporte, sobre los atletas mexicanos, sobre el significado cultural de las Olimpiadas. Sin publicidad, sin sensacionalismo, solo información y cultura. Ese año también ocurrió la tragedia de Tlatelolco. El 2 de octubre, el gobierno masacró a estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Los medios comerciales callaron o minimizaron. Canal 11, aunque limitado por la censura, fue uno de los pocos espacios donde se podía intuir que algo terrible había pasado. Años 70. La década de los 70 trajo cambios importantes. El presidente Luis Echeverría impulsó políticas culturales que beneficiaron al canal. Hubo más presupuesto, más equipos, más producciones originales. Canal 11 comenzó a transmitir cine de arte, películas europeas, asiáticas, latinoamericanas que jamás llegarían a las salas comerciales. Para muchos mexicanos, fue la primera ventana al cine mundial. También nacieron programas de debate político y social. Por primera vez, la televisión mexicana mostraba voces críticas, opiniones diversas, discusiones reales. No era propaganda gubernamental ni entretenimiento vacío. Era algo nuevo. Algo que incomodaba a algunos y fascinaba a otros. Canal 11 se estaba convirtiendo en el canal de los que pensaban diferente. Color. Durante años, Canal 11 transmitió en blanco y negro. No había presupuesto para equipos de color y además, muy pocas familias tenían televisores que pudieran recibirlo. Pero a finales de los 70, eso cambió. Las primeras transmisiones a color de Canal 11 fueron un acontecimiento. Los documentales sobre naturaleza cobraron vida nueva. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Politécnico brillaron como nunca. El color también trajo nuevos retos técnicos. Los ingenieros del canal, muchos de ellos exalumnos del Poli, tuvieron que aprender sobre la marcha, pero lo lograron, como siempre, con ingenio y dedicación. Años 80. La década de los 80 fue difícil para todo México, y Canal 11 no fue la excepción. La crisis económica de 1982 golpeó duramente al país. El peso se devaluó. Los precios se dispararon y el presupuesto público se recortó. Canal 11 tuvo que hacer más con menos. Muchas producciones se cancelaron, algunos programas desaparecieron, pero el canal sobrevivió porque su gente creía en la misión. Fue en esta década cuando nacieron programas que se convertirían en clásicos. 11 Niños comenzó a ofrecer programación infantil diferente, sin violencia, sin consumismo, solo creatividad y aprendizaje. Los niños de los 80 crecieron viendo dibujos animados que les enseñaban, no que les vendían juguetes. También apareció Hora Marcada, una serie de terror mexicano que se atrevió a hacer algo diferente. Historias oscuras, inquietantes, con talento nacional. Muchos de los directores que hoy son famosos dieron sus primeros pasos en ese programa. Terremoto. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México tembló como nunca. Miles de edificios cayeron, miles de personas murieron. El país entero quedó en shock. Los medios comerciales tardaron en reaccionar.
Pero Canal 11 salió al aire con información, con orientación, con solidaridad. Sus reporteros, muchos de ellos voluntarios, recorrieron las zonas devastadas mostrando la tragedia y también la esperanza. Mientras otros canales buscaban el rating con imágenes sensacionalistas, Canal 11 se enfocó en lo útil. Dónde donar sangre, dónde llevar víveres, cómo encontrar a familiares desaparecidos. Fue televisión de servicio público en su máxima expresión. Ese terremoto cambió a México y también cambió a Canal 11. El canal demostró que podía ser relevante en momentos de crisis, que la televisión pública no era un lujo, sino una necesidad. Cristina Pacheco. Hay nombres que se vuelven sinónimo de un canal. Cristina Pacheco es uno de ellos. Esta periodista, escritora y conductora se convirtió en el rostro más querido de Canal 11. Su programa Aquí nos tocó vivir comenzó a transmitirse en 1978. Era algo nunca visto en la televisión mexicana. Cristina salía a las calles, a los mercados, a las vecindades, a entrevistar a la gente común. No buscaba famosos ni políticos. Buscaba al vendedor de tacos, a la costurera, al albañil, a la señora que vendía flores en la esquina. Les preguntaba sobre sus vidas, sus sueños, sus problemas. Y ellos hablaban. Contaban historias que nadie más escuchaba. Historias de un México invisible para la televisión comercial. Cristina les daba voz a los sin voz. Su programa se convirtió en un documento histórico invaluable. Un retrato del México real, del México de a pie, del México que trabaja y lucha todos los días. Años 90. La década de los 90 trajo una amenaza inesperada para Canal 11. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar los medios públicos. En 1993, Imevisión, que operaba los canales 7 y 13, fue vendida a Ricardo Salinas Pliego. Nació TV Azteca, y de pronto, Canal 11 se quedó solo. Era el único canal público, federal que sobrevivía. Muchos temieron que también sería vendido o cerrado. Pero algo inesperado sucedió. La sociedad defendió al canal. Intelectuales, artistas, maestros y ciudadanos comunes pidieron que se mantuviera público. El gobierno retrocedió. Canal 11 seguiría siendo del Politécnico, seguiría siendo público, seguiría siendo diferente. Había ganado otra batalla. Diálogos. Este programa merece mención especial. Diálogos en Confianza comenzó en los 90 y se convirtió en un fenómeno. Era un talk show, pero no como los de la televisión comercial. No había gritos, no había escándalos, no había golpes bajos. Había conversación, expertos, ciudadanos y conductores discutiendo temas que importaban: salud mental, violencia familiar, adicciones, sexualidad, educación de los hijos, temas que otros canales evitaban o trataban con morbo. Diálogos en Confianza los abordaba con respeto y profundidad. Las amas de casa lo veían por las mañanas. Los estudiantes lo grababan para sus tareas. Los psicólogos lo recomendaban a sus pacientes. Era televisión que ayudaba, que orientaba, que acompañaba. Exactamente lo que Canal 11 había prometido desde 1959. Bis Virige. Los niños de los 80 y 90 recuerdan Bis Virige con cariño especial. Era una revista infantil diferente a todo lo demás. No vendía juguetes, no promovía violencia, no subestimaba a los niños. Los trataba como personas inteligentes y curiosas. Les enseñaba ciencia, arte, historia, ecología. Les mostraba que aprender podía ser divertido. Los conductores no gritaban ni hacían payasadas. Hablaban con los niños, no les hablaban como si fueran tontos. Eso marcó a toda una generación. El programa tenía secciones que se quedaron grabadas en la memoria. Experimentos caseros que podías hacer con cosas de la cocina. Manualidades con cartón, tijeras y pegamento. Cuentos ilustrados que despertaban la imaginación. Mientras otros canales bombardeaban a los niños con comerciales de cereales azucarados y figuras de acción importadas, Bis Virige les enseñaba a pensar.
Les mostraba que México tenía cultura, tradiciones y ciencia propia, que no todo lo bueno venía de afuera. Los papás también lo veían. Se sentaban junto a sus hijos y aprendían cosas nuevas. Era televisión familiar de verdad, no solo entretenimiento para mantener quietos a los chamacos. Muchos de esos niños, hoy adultos, recuerdan Bisbirige como algo especial, como un programa que los respetaba, como televisión que valía la pena ver. Legado. Para 1999, Canal 11 cumplía 4 décadas al aire. Había sobrevivido crisis económicas, terremotos, amenazas de privatización. Había formado a generaciones de técnicos, productores y comunicadores. Miles de estudiantes del Politécnico habían practicado en sus estudios. Cientos de programas habían llegado a millones de hogares. Un proyecto que parecía imposible se había convertido en institución. En esos 40 años, el canal había sido testigo de la transformación de México. Vio caer presidentes y nacer movimientos sociales. Documentó terremotos, elecciones, protestas y celebraciones. Su archivo era un tesoro invaluable. Miles de horas de grabaciones que contaban la historia del país, entrevistas con personajes que ya no estaban, imágenes de lugares que ya no existían. Todo eso se guardaba en bodegas del casco de Santo Tomás. Rollos de película, cintas de video, documentos amarillentos. La memoria audiovisual de un México que cambiaba sin parar. Los exalumnos del Politécnico que habían trabajado en el canal se sentían orgullosos. Contaban anécdotas de transmisiones improvisadas y equipos que fallaban a media función. Recordaban las desveladas, los nervios, la emoción de salir al aire. Pero lo más importante no eran los números. Era lo que representaba, la prueba de que otra televisión era posible, que no todo tenía que ser comerciales y telenovelas, que la pantalla podía educar, informar, transformar, que el pueblo mexicano merecía algo más que entretenimiento vacío. Significado. Canal 11 no solo fue un canal de televisión, fue una escuela, un museo, una biblioteca, un foro. Fue el lugar donde los excluidos encontraron espacio. Los artistas que no cabían en la televisión comercial. Los científicos que querían divulgar su trabajo. Los ciudadanos comunes que tenían historias que contar. Músicos de jazz, de música clásica, de trova, encontraron en Canal 11 su vitrina. Pintores desconocidos mostraron sus obras en programas culturales. Escritores jóvenes leyeron sus poemas ante las cámaras. Para las comunidades indígenas, el canal fue una ventana al resto del país. Documentales mostraban sus lenguas, sus tradiciones, sus luchas. Por primera vez, muchos mexicanos urbanos conocieron la riqueza cultural de Oaxaca, Chiapas o la Huasteca. También fue refugio para el pensamiento crítico. Cuando otros medios callaban, Canal 11 daba espacio al debate. Académicos, activistas y ciudadanos podían expresar ideas que en otros lugares eran censuradas. Las universidades públicas colaboraban con el canal. La UNAM, la UAM, instituciones de provincia, enviaban contenido y participaban en coproducciones. Era una red de conocimiento que llegaba a los hogares más humildes. Todos encontraron en Canal 11 un hogar, un espacio donde la cultura no era negocio, donde la educación no era mercancía. Eso es lo que Walter Cross Buchanan soñó en 1959. Y eso es lo que sus sucesores mantuvieron vivo durante décadas. Un sueño de televisión al servicio del pueblo. Sonidos. Quienes crecieron viendo Canal 11 recuerdan sonidos específicos. La música de las cortinillas, esas melodías breves que separaban los programas. El tono grave del locutor anunciando la programación nocturna. El sonido del ajuste de señal cuando el canal salía del aire. Esa carta de colores que aparecía en la madrugada, acompañada de un tono continuo. Para muchos, ese sonido significaba que era hora de dormir. También estaba la música de los documentales de naturaleza. Melodías suaves con flautas y guitarras que acompañaban imágenes de bosques y selvas.
sonidos que transportaban a lugares lejanos sin salir de la sala. El timbre de voz de ciertos conductores se quedó grabado para siempre. Esas voces pausadas, tranquilas, que explicaban sin gritar. Voces que sonaban a maestro de escuela, a abuelo sabio, a vecino amable. Los niños reconocían la sintonía de sus programas favoritos desde la cocina. Corrían a la sala cuando escuchaban que empezaba Bisbirige o algún documental de animales. Esos sonidos eran como campanas que llamaban a la familia. También recuerdan el silencio. Esos segundos sin comerciales entre programa y programa. Un silencio que en otros canales no existía, porque cada segundo valía dinero. En Canal 11, el silencio era parte de la experiencia. Un respiro, una pausa, un momento para pensar. Algo que la televisión comercial nunca podía permitirse. Diferencia. Comparar Canal 11 con Televisa era comparar dos mundos. En Televisa todo brillaba, todo costaba, todo vendía. En Canal 11 todo era más modesto pero más auténtico. Los conductores de Televisa usaban trajes carísimos y peinados perfectos. Los de Canal 11 vestían normal, como maestros, como vecinos. Eso los hacía cercanos, accesibles, confiables. En Televisa los escenarios eran enormes, con luces espectaculares y efectos llamativos. En Canal 11, los estudios eran sencillos, a veces solo una mesa y unas sillas. Pero lo que se decía ahí tenía sustancia. Los invitados también eran diferentes. Televisa llevaba artistas, cantantes, vedetes. Canal 11 llevaba científicos, historiadores, artesanos, gente trabajadora. La forma de hablar era distinta. En la televisión comercial todo era rápido, estridente, exagerado. En Canal 11 había calma, reflexión, tiempo para desarrollar las ideas. Los temas que se tocaban no buscaban el escándalo. No había chismes de famosos ni tragedias explotadas para el rating. Había análisis, contexto, profundidad. La publicidad en Televisa interrumpía cada 10 minutos. En Canal 11 podías ver un programa completo sin interrupciones. Eso cambiaba completamente la experiencia. No era mejor ni peor producción, era otra filosofía, otra manera de entender para qué servía la televisión. Recuerdos. El México de 1959 ya no existe. Las vecindades donde se juntaban a ver la tele desaparecieron. Los televisores de bulbos se convirtieron en pantallas planas. Las antenas de cuernos de conejo que había que mover para agarrar la señal son cosa del pasado. Los niños ya no corren a sentarse frente a la pantalla cuando empieza su programa favorito. Ahora todo está en Internet, a un clic de distancia. El ritual de ver televisión en familia se perdió. Cada quien tiene su pantalla, su celular, su tablet. Ya nadie discute qué canal poner porque cada quien ve lo suyo. Las voces de los locutores clásicos se apagaron. Los estudios del Casco de Santo Tomás se modernizaron. Los equipos viejos fueron reemplazados por tecnología digital. Pero Canal 11 sigue ahí, transformado, modernizado, adaptado a los nuevos tiempos. Sigue siendo público, sigue siendo del Politécnico, sigue siendo diferente. Ahora transmite también por Internet. Tiene redes sociales, aplicaciones, contenido bajo demanda. Se adaptó al siglo XXI sin perder su esencia. Muchos de los programas clásicos ya no se transmiten. Muchos de los conductores legendarios ya no están. Pero el espíritu permanece. La idea de que la televisión puede ser más que negocio. La convicción de que el pueblo merece cultura y educación. El sueño de Walter Cross Buchanan sigue vivo. Detalle. Antes de terminar, aquí está la sorpresa que prometí al principio. La primera transmisión de Canal 11, el 2 de marzo de 1959, casi no sucede. Horas antes de salir al aire, uno de los transmisores falló. Los ingenieros entraron en pánico. No había repuestos, no había tiempo, no había solución aparente. Pero un estudiante del Politécnico, cuyo nombre se perdió en la historia, tuvo una idea. Corrió a un tiradero de electrónicos en Tepito.
Buscó entre montañas de aparatos viejos hasta encontrar una pieza compatible. Regresó corriendo, la instalaron a las carreras y el transmisor funcionó. Canal 11 salió al aire gracias a una pieza rescatada de la basura, gracias a un estudiante sin nombre que creyó en el proyecto. Eso resume perfectamente el espíritu del canal: hacer mucho con poco, resolver problemas con ingenio, nunca rendirse ante lo imposible. ¿Recuerdas algún programa de Canal 11 que haya marcado tu infancia? Comparte este video con alguien que también creció viendo el canal del Politécnico. Suscríbete y déjanos un comentario, porque la memoria de México la construimos entre todos.